Bueno, primero lo voy a presentar al invitado, en realidad, porque las demás somos locales. Lo vamos a presentar a Roberto Balaguer. Roberto va a presentar la ponencia denominada "No solo se trata de cuándo darles la primera pantalla, sino para qué hacerlo". Roberto es magíster en educación por la Universidad de La Hort, es doctorando de la Universidad de Buenos Aires, aquí en Argentina, y candidato a investigador del Sistema Nacional de Investigadores, ANI. Es psicólogo clínico y educacional, posgraduado en psicología en la Universidad de Minnesota y posgraduado en psicoterapia psicoanalítica de niños y adolescentes y de adultos. Es experto en tecnologías y discapacidad por la Fundación FREE y la Universidad Católica del Uruguay y la Universidad de Córdoba de España. Es docente universitario en posgrados de educación de la Maestría de Tecnología Educativa en el CLAE, docente universitario también en el posgrado en el programa de especialización en didáctica de la docencia virtual en los módulos de manejo de plataformas computacionales para la educación virtual de la Fundación Universitaria Andina de Colombia. Es también investigador y consultor en TICs y educación. Participó, entre otras actividades, en la capacitación del Plan Ceibal en Uruguay, invitado por la Comisión de Educación del Plan Ceibal. Actualmente, desde el año 2008, es director del programa Links SPC, TICs y Educación, en el St. Patrick's College de Montevideo, en Uruguay. Ha escrito diversos artículos en revistas especializadas, nacionales e internacionales. Gracias. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Gracias hoy por la invitación a participar de este encuentro. Es un gusto estar acá. Cuando me invitaron a participar de esta jornada, sobre todo con el tema primera infancia, debo reconocer que tuve que ponerme a pensar un poquito de qué hablar, porque no es habitual que se hagan actividades con primera infancia y tecnología. Si bien es un tema que importa mucho, realmente no es algo habitual. Es más, a veces son conversaciones que se dan o forman parte, digamos, las discusiones en los paneles, pero no necesariamente se abordan como problemática. Así que fue un gran esfuerzo. Espero que les pueda servir para algo esto que preparé, que la verdad que lo preparé específicamente para acá. Y quisiera comenzar, si ustedes me permiten, preguntándole a ustedes y aprovechando el título que yo elegí, digamos, pero basándonos en la primera pregunta, ¿no? ¿Cuándo les parece a ustedes que sería la edad para darle dispositivos a los chicos, ¿no? Entonces, vamos a empezar, si les parece bien, vamos a empezar de una edad más o menos razonable, que puede ser los 9 años, ¿les parece? Empezamos por ahí y vamos bajando. Le diría 9 años, ¿quién levantaría la mano para decir, bueno, que 9 años es la edad para darle pantallas? ¿Alguien? No. No haga. 8, 7, 6, es como un remate pero al revés esto, ¿no? 5, bueno, 4, 3, 2, 1, 6 meses. Me salió mal esto. Me salió mal, no están entendiendo la pregunta, no. Sí. No, está bien. Seguramente si esta pregunta la hiciéramos en otro contexto diferente, ¿no? Por eso vieron, yo primero reconocí que, digamos, no he estado en tantas actividades con inicial, si bien trabajo con inicial, no he estado en tantas. En general, digamos, yo diría que ustedes no son representativos de la media de la educación, por así decirlo. Eso no es ni una crítica ni un halago, simplemente es una ubicación de ustedes en una gráfica de distribución. Porque la mayoría, bueno, yo ahora les cuento por qué. La pregunta habitual es esta que yo les hice, ¿cuándo? ¿No? En general, yo diría que las respuestas que uno encuentra de parte de los padres son mucho mayores. O sea, es decir, por lo menos lo que dicen, ¿no? Lo que dicen, claro. Bien, perfecto. Yo podría haberle preguntado esto para sus hijos y seguramente hubiera encontrado otras respuestas y otros números, pero quizás no. Bien, pero la pregunta habitual esta es ¿cuándo? ¿No? Y es una pregunta que es un poco capciosa porque capaz que no es la pregunta más importante. Yo diría que quizás las preguntas más importantes podrían ser, ¿no? ¿Cómo dárselas? ¿No? Es decir, ¿en qué contexto?
y para qué, ¿no? Y acá es donde tenemos, digamos, las cosas más interesantes para ver cómo es que se utilizan las pantallas en este mundo de la infancia, ¿no? Y a partir de allí, cuánto tiempo, digamos, darle los dispositivos a los chicos. Ahora, cuando yo trabajo mucho en talleres con padres desde chiquitos hasta grandotes, y lo que encuentro muchas veces es esto, miren, no sé si a ustedes les pasa, que quieren más barro y menos pantalla, es decir, que se ensucien más, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Claro, ustedes son maestra inicial, les gusta eso. A no ser que sean sus hijos y se ensucien, ¿no? Ahí ya un poco cambia, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a los papás? Que en realidad el discurso más políticamente correcto es, bueno, ensuciate, pero cuando empiezan a chapotear en un charco, le pegan un grito, le dicen, vení para acá, vení para adentro. La calle está insegura, ¿no? No estés ahí. Pero bueno, yo tomo lo que a mí me pasa acá, y si a ustedes les parece que pasa acá, me hacen que sí, y si me hacen que no, es que no pasa en Argentina. Tratan de postergar lo más posible la entrega de los dispositivos. Es como algo que, si uno le pregunta, por ejemplo, y específicamente con los celulares, es como como el gran mal, ¿no? Es decir, bueno, los padres te preguntan cuándo, en realidad, para que vos le digas lo más tardíamente posible, para sentirse lo menos culpable posible frente a la demanda insaciable de los chicos, ¿no? A partir más o menos antes de los 8 o 9 años, y es una edad que cada vez viene en mayor descenso, ¿no? Pero les cuesta mucho, digamos, y tratan de postergar lo más posible la entrega de ese dispositivo. Y tiene la fantasía de que aquellos que los entregan tempranamente son malos padres. Es decir, esto que ustedes avalarían, ¿no? Digamos que les entregaran temprano, para muchos de estos que están en la postura políticamente correcta, les parecen malos padres que les dan los dispositivos en lugar de, digamos, barro, en lugar de jugar con ellos, en lugar de hacer todas esas cosas. Y después tienen la convicción que esto es un viaje de ida sin regreso, que una vez, digamos, que vos le entregás un dispositivo, ese dispositivo jamás vuelve, ¿no? Jamás vuelve. Y generalmente, además, es muy interesante cómo funciona, digamos, la entrega de los dispositivos. Normalmente la secuencia es padre, madre, hermano mayor, hermano menor, ¿no? Hasta, digamos, tipo Mafalda, que llegaba hasta Guille, ¿no? Muchas veces de padre pasa a hermano mayor y luego a madre, no necesariamente, digamos, o se hace un loop a veces, depende de las edades. En algún momento la que queda más abajo es la madre, que es la que recibe, digamos, el celular que tiene menos prestaciones, porque total, nada, no es el mejor auditorio para hacer este chiste, pero... Gracias. Y le cuesta mucho plantearse la dosificación, es decir, te lo voy a dar un ratito. Y esto tiene varias puntas, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto un ratito, ¿no? Lo que ellos ven, los padres, es que buscan postergar ese tiempo porque entregar un dispositivo y luego sacárselo y regular el uso es una tarea casi titánica que genera amplísimo porcentaje de peleas en las casas. Hoy, la mayor parte, podría preguntarles a ustedes, la mayor parte de las discusiones en sus casas, o vamos a hacer una cosa que es más fácil, en casa de sus amigos, las mayores discusiones sobre tecnología son sobre dispositivos, conectividad, internet, celulares. Levanten la mano, por favor, si es así. Bien. Es terrible, ¿no? Es terrible, pero esto funciona así, de alguna manera, ¿no? Las grandes discusiones son desconectate, vení a comer, ¿no? Dejá ese videojuego, pará, falta una pantalla, pará que ya termino, ¿no? No puedo porque dejo colgado a mi equipo, ¿no? Y el equipo, claro, que está uno en Vietnam, el otro en Tokio y el otro en Catamarca, están jugando el mismo juego. Claro, los padres no entienden mucho. Los padres menores de 30 años no entienden si los están tomando el pelo, si es verdad. Los padres, lo bueno, si ustedes trabajan con Inicial, tienen hoy padres treintañeros que tienen, por ejemplo, una ventaja con respecto a los padres más veteranos, y es que, por ejemplo, usan como penitencia sacarle las consolas de videojuegos, porque a partir de ahí juegan ellos con eso, ¿no? Y sus amigos, eventualmente, cuando vienen de visita. Es muy interesante. O sea, hay una dinámica que ha ido cambiando
con respecto a eso. Los padres básicamente les cuesta poner límites hoy en todo y mucho más con la tecnología. La tecnología es como el punto, digamos, donde uno sabe que los gurises se enganchan muchísimo, ¿no? Y les falta, digamos, y es muy difícil desconectarlos. Y eso es una cosa que hay que empezar, esto como tip general para todos, digamos. Es una cosa que no se puede empezar a negociar a los 15 años, ni a los 14, ni a los 12. Es algo que hay que empezar a negociar desde chiquitos, ¿no? Es decir, bueno, te lo voy a dar por tanto tiempo, ¿verdad? Vas a poder usarlo tanto tiempo, dosificarlo. Porque si no, después es muy tarde y es muy complicado. No, si no me pongo los lentes no veo la pantalla. Es un problema lo de los lentes, estamos casi. Sí. Bien, entonces quizás no se trate entonces de tanto de cuándo entregar, sino de qué forma hacerlo, cautelosa, de a poco, con criterio y no en forma de canilla libre, que es lo que se observa que en general sucede, ¿no? O sea, el dispositivo va, pero nunca vuelve. El dispositivo jamás se dosifica. Entonces, ¿qué pasa? Esto ha llevado a una postura más radical de la academia con respecto a eso, que ahora vamos a ir, ¿no? ¿Qué dice la academia con respecto a esto? Si la academia estuviera acá y viendo que ustedes promueven, digamos, el uso de las tablets en niños de 6 meses, 1 año, 2 años, como yo vi acá y nadie me lo contó, ahora lo van a negar, hay gente que me hace así del fondo, no, yo te vi que tú levantaste. ¿Qué dice la academia con respecto a eso? Bueno, la academia dice más o menos lo que ha dicho siempre y voy a traer a colación otras cosas que ha dicho en otro momento de la historia. No sé por cuál quieren empezar, si por la máquina de coser, por las novelas románticas o por el fútbol. Ustedes me dicen. Por la novela. Las novelas románticas del siglo XIX generaban en los cuerpos de las jovencitas movimientos y sensaciones muy extrañas que podían llegar a traer, entre otras cosas, problemas para procrear, ¿no? Y problemas, digamos, de nerviosismo. Por lo cual se desaconsejaba el uso, o sea, la lectura, ¿verdad?, de las novelas románticas en el siglo XIX a las jovencitas que debían leerlo muchas veces a escondidas, ¿no? La máquina de coser, seguimos. La máquina de coser, cuando empieza a salir y el movimiento de los pedales, ¿no? Fíjense en qué cabecitas, ¿no? O sea, para pensar que el movimiento de los pedales sistemático, ¿no?, y prolongado podía llegar a generar rozamientos y frotaciones. Ustedes se ríen, pero esto es cierto. Esto, vayan a cualquier manual de higiene y van a ver que es cierto. ¿Qué podía llegar a generar? Entre otras cosas, además de la que ustedes están pensando, a una posterior infertilidad, por lo que ustedes estaban pensando, precisamente. El fútbol, un deporte que nace, ¿no?, comienzos del final del siglo XIX, ¿no?, y que era un deporte muy bruto. Y hay un médico, Olivet, que estaba en Uruguay, y José Pedro Barrán, un historiador uruguayo, lo trae en El nacimiento de la intimidad. Y a mí siempre me quedó esa frase porque uruguayo, futbolero, que por suerte tenemos esta charla antes del partido esta noche, ¿no? Digamos, por la duda, resultado que sea, ¿no? Digamos, Olivet decía lo siguiente, decía que el fútbol era un deporte violento que generaba la muerte antes de los 40 años. Así tal cual, está escrito, está documentado, no lo invento yo, está ahí. Yo siempre digo, un poco a modo de broma, lo digo sobre todo en Uruguay, no podría decirlo acá, que si se trata, digamos, de ver fútbol uruguayo, es posible que te genere la muerte antes de los 40 años, sin lugar a dudas. O sea, estoy un visionario, don Olivet, un tipo visionario, ¿no? No sería en el caso del fútbol argentino, que es bastante mejor que el nuestro. Pero bueno, a lo que voy es que la academia ha dicho estas cosas durante muchos años, y no sé si llegan a ver ahí lo que decía nuestro amigo el Quijote, ¿no? O sea, al tipo se le habían secado los sesos, ¿verdad?, por la lectura de las novelas de caballería. O sea, el impacto que había tenido, ¿no?, en aquel momento, que también obviamente era mal visto. Entonces, nada ha cambiado demasiado a pesar del tiempo y los dispositivos, y fíjense, del 99 al 2011, la Academia Americana de Pediatría reafirmó su declaración original sobre infancia y medios, dejando la recomendación del año 99 esencialmente incambiada, declarando que desaconsejamos el uso de medios por niños menores de 2 años. No dicen prohibimos,
y es una, digamos, diferencia importante. Ellos no lo prohíben el uso, pero desaconsejan el uso. Entonces uno se pone a pensar, ¿pero por qué desaconsejan el uso? Cuando en realidad al año el 90% de los chicos encuestados ha estado mirando televisión o frente a alguna pantalla, en cualquier lugar del mundo, ¿no? En el año 2013 los pediatras incluyeron 2 nuevas preguntas en su cuestionario de salud, ¿no? Y recomendaba a los pediatras, digamos, que en sus cuestionarios incluyeran estas 2 preguntas. ¿Cuántas horas de televisión, TV, ordenador, teléfono móvil y videojuegos consume al día? Y si tiene TV u ordenador en su dormitorio. ¿Cuántas horas creen ustedes hoy, ¿no? Un niño, 10 años más o menos, que consume medios promedialmente en el mundo? ¿Cuánto dirían ustedes? Tiren números. 6. Hagan con los dedos así. Si es más de... Ahí allá me hace así. No, el día tiene 24 horas. Más de 24. Muchas. Me parece que 10. 10. Bien. ¿Alguien más? ¿Más de 10? ¿Alguien dice más de 10? Allá, allá. Bien. Tenemos un libro para rifar para que... En realidad, lo último que yo recuerdo de esto eran 15.5 horas. El informe de Fundación Kaiser, que va subiendo, digamos, más o menos cada 5 años va subiendo 1 o 2 horitas. Hay fenómeno de segunda pantalla, es decir, por ejemplo, yo miro televisión, pero estoy tuiteando. Entonces, ahí se suman las 2 horas. Pero piensen ustedes, ¿no?, que vivimos todo el día rodeados de pantallas. Es prácticamente imposible estar por fuera de las pantallas. En muchas casas las televisiones están prendidas las 24 horas del día. Ven programas por repetición los chicos y conocen canciones a los 2 años, conocen más reclames, más jingles que canciones de repente infantiles, por la repetición de los jingles, ¿no? Ahora, resulta que después del 2011, 2012, aparecieron unos nuevos dispositivos que se llamaban y se siguen llamando tablets, ¿no? Y miren qué interesante lo que empezó a pasar. Con esto que, digamos, la tablet genera en el chico ese movimiento natural, o sea, hace así, ve que pasa algo y sigue haciendo así, ve que toca, ¿no? Y es mucho más cercano a aquello que nosotros creíamos cercano hace un tiempo, que era el movimiento del mouse. Yo me acuerdo hace unos 10 años atrás, muchos docentes y padres te decían, mis hijos son nativos digitales, manejan el mouse mejor que la abuela no puede hacer un doble clic, ¿no? Y él enseguida hace doble clic. Es muy interesante, hoy vos enfrentás a niños de 2, 3 años, 4 años frente a un mouse y no tienen la menor idea qué hacer con un mouse, porque muchos de ellos jamás han visto un mouse en su vida. Le pones un doble casetero y un mouse y es más o menos lo mismo. O sea, nunca vieron ninguna de las 2 cosas. Hay muchas casas donde ya no hay PC. Entonces, no es un movimiento natural, era un movimiento, digamos, que formaba parte de la ecología de medios de la familia. Ahí no sé si van a llegar a ver ustedes. ¿Ven más o menos? Bueno, si ven, son geniales. Yo ahí ya no veo. Pero les cuento. ¿Por qué las tablets son diferentes? Porque las tablets, a diferencia de la televisión que ven que no sirve para nada, no. ¿Vieron? ¿No? A pesar de que, por ejemplo, Sherry Turkle, que es una gran investigadora del MIT, después de ver todo lo que la gente se conecta, en realidad casi que su conclusión es: juntémonos a mirar programas de televisión juntos para recuperar a la familia y el diálogo. Es brutal. O sea, tuvimos 40 años jodiendo con la televisión hasta que la hicimos desaparecer. Solo la abuela mira televisión. Como siempre, la visionaria es la abuela, ¿no? Y hay que volver a los programas. Bueno, en fin. Yo les muestro esto, ustedes sacan sus propias conclusiones. Juguetes tradicionales, reactivo. Vos le haces algo al juguete y hace algo. Los touchscreen también pasa eso.
son interactivos. Los juguetes tradicionales no te hacen nada generalmente, ¿no? A no ser en Toy Story, en el resto no te hacen nada. En los touchscreens sí. Son tailorable. Tailorable quiere decir, digamos, que se adapta a lo que vos hacés y podés hacer. No, en general los juguetes tradicionales no se adaptan. Sin embargo, las tablets sí. Hay un aumento progresivo de lo que podés hacer. Vas mejorando. En los juguetes tradicionales no, y en los touchscreens sí. Te puede generar una atención compartida con los padres, con el docente, con la maestra, con la directora, con algún adulto. Porque hay algo que te digan, mirá, maestra, vamos a ver mirá este jueguito, ¿no? Hay algo de interacción que en el juguete tradicional también. En la televisión, como veíamos, no sirve para nada. Se puede llevar, sí, los dos se pueden llevar, y lo que falta en la tablet, y sí tiene el juguete tradicional, es la tridimensionalidad, el barro que hablábamos hoy, ¿verdad? Eso es lo que no tienen, digamos, las tablets. Pero si contabilizamos los puntos, en realidad pareciera ser que las tablets no son tan malas. Entonces, es muy interesante porque, por ejemplo, este señor Christakis, ¿no? Dice, bueno, vamos a empezar a replantearnos si en realidad esto que venimos diciendo hace tanto tiempo es así o no es así, ¿verdad? Si son 5, bueno, si es tan así. Entonces, lo que él dice es esto, ¿no? Creemos que no deberían ser aplicados a estos medios nuevos, las tablets, las recomendaciones anteriores. Es decir, en realidad todavía no sabemos si son buenas o malas. Nos parece que en realidad como pantallas son malas, pero en realidad las cosas que hacen están buenas, o sea que en realidad no tenemos ninguna conclusión y vamos a tener que esperar más adelante para ver qué pasa, lo cual es razonable, ¿verdad? Eso es mucho más razonable. Entre otras cosas porque, por ejemplo, los videojuegos, la materia principal de los videojuegos, sea cual sea el GTA, o sea los Sims, o sea el que ustedes quieran, es el conocimiento. Es decir, esa es la materia prima. Los chiquilines lo que hacen es intercambian, che, ¿cómo haces para pasar tal pantalla, tal truco? ¿Cómo haces para resolver tal cosa, tal otra? Es decir, es un laboratorio permanente donde la materia prima es el conocimiento. ¿Cómo hago para hacer esto? Conocimiento que se transfiere en general de par a par, salvo que sean hermanos. La realidad entonces, ¿no? Los cuándo y los cómo. Hay gran ambivalencia parental. A los padres les encanta que hagan cosas maravillosas, creen que son todos Steve Jobs, no creen que van a desarrollar la gran app, y en realidad muchas veces lo que hacen son simples tonterías, ¿verdad? Pero me parece bien que los padres tengamos esa postura, ¿no? Pero lo que es más grave es que en realidad, tendría que ser así, llega a suplir la presencia de los padres y eso al mismo tiempo le resulta conveniente. En términos académicos, esto es, con las tablets los niños no joden, ¿sí? Digamos, pero no en español antiguo, sino en español, digamos, del Río de la Plata. El uso de los dispositivos móviles ocupa, ¿no?, rutinas diarias, mandados, salidas en auto y comer afuera, se ha vuelto una forma común de regulación de la conducta, lo que la industria denomina como shut up toy, es decir, callate y tomá. Ahora, esto no es una apreciación mía, ni de ustedes, ni que veamos, sino que también se puede estudiar y hay gente que lo ha estudiado, ¿no? Entonces, lo que vemos es que tenemos una doble, digamos, dimensionalidad. Los padres que se lo dan para que se callen, ¿no? Y los guachos que cada vez son más demandantes y piden más tempranamente y se encuentran con que los padres, que son cada vez más parecidos a Homero Simpson y menos a los singles de la vieja serie de televisión, por eso hay que volver a la serie de televisión, ¿no? Por eso hay que volver. Se encuentran en esta disyuntiva, ¿no? Ahí no van a ver nada, supongo, pero les cuento que, por ejemplo, televisión a menos del año tiene el 23.5 ya televisión, cuando llegan a los 4 años tiene el 48.6. ¿Sí? Tablet arrancan en 9.8 a menos de un año y terminan en 63.9. O sea, a los 4 años le pedís encarecidamente que se calle, ¿no? Y sobre todo, vieron que crece en el momento de las preguntas, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Le pones una tablet, ¿verdad? Y el tipo ya deja de preguntar por qué. Y vos te puedes dedicar a tus quehaceres, digamos, tipo actualizar Instagram, Snapchat, todo ese tipo de cosas.
Que los chiquilines hoy se quejan también de que mamá se pasa con el WhatsApp y con el Insta. Ese no es el tema de hoy, pero sería un lindo tema para abordar. No voy a hablar de WhatsApp de los padres en las instituciones educativas porque sería muchísimo más divertido, pero tampoco. Bueno, fíjense, esta investigación de Cavalli del año pasado, ¿no? Esto es menos de un año, 2 años, 3 años, 4 años, todo lo que hacen. Juegan en las consolas de videojuegos, usan laptops, ¿no? Terminamos en 43.1, juegan games o usan apps, ¿no? O miran videos de Netflix o de YouTube con 3, 4 años tranquilamente. Breaking Bad, muy recomendado para niños mayores de 2. ¿No? En fin, me queda poco tiempo. Yo lo que sugiero es pensar las formas de uso, o sea, ¿para qué lo damos? ¿No? Entonces, vuelvo sobre Cavalli, que él dice lo siguiente. La mayor parte de los padres le permite a sus hijos jugar con dispositivos móviles frecuentemente o a veces para, fíjense, hacer las tareas de la casa. 70%. ¿No? Quiero hacer las tareas de la casa, te enchufo o en la tele o con la tablet o te doy el celular de tu hermano que está en el liceo. Mantener al niño calmo en espacios públicos. Nene, no jodas, no jodas, no jodas, ¿no? Estamos acá, me dejas pegado, mirá la gente, nos está mirando. Todo ese tipo de diálogos que antes, digamos, no tenían solución, salvo un cachote, ahora se solucionan con esto. Perdone que sea gráfico, pero digamos, vamos a no hablar de cosas que no pasan, vamos a hablar de las cosas que verdaderamente pasan. Para ser mandados es especial, porque le metes el coso y vos lo podés llevar, yo qué sé, a Catamarca, ida y vuelta, y el tipo va jugando. Mientras tenga batería, no hay problema. Y un cuarto de los padres lo usa también para hacer dormir al niño. ¿No? Esto ya es, o sea, hablamos antes de la lectura, de cuentos infantiles, o sea, olviden, ¿no? Hay un cuarto de esa gente que seguramente no sepan ni leer. Bueno, entonces, voy rápido para llegar a donde quiero. Los celulares pueden ser usados como puerta de entrada y como puerta de salida a distintos estados de ánimo, a distintas situaciones. Pensar en cómo los usamos es una tarea que creo que nos compete a todos los adultos. Es decir, no es solamente para hacerlos mandados por una cuestión pragmática, como sí se está pasando, ¿no? Entonces, yo le propongo algunas formas para pensar esto, que lo tengo desarrollado en un libro anterior que se llama La Nueva Matriz Cultural, que es de Pearson, ahí está desarrollado. Y hay 5 objetos que yo voy a mencionar rápidamente. Primero, como objeto transicional, ¿no? Es decir, eso es lo más lúdico. Elegí a Trapito Barovero, ¿no? Porque es el trapito de la infancia, ¿no? Y me puse a tono con el lugar donde estoy. Trapito, es decir, cuando yo uso el dispositivo para algo lúdico, ¿verdad? Como algo que estoy acá y no estoy, pero estoy disfrutando, es una mezcla, es como el yo, no yo, es el concepto de Winnicott de objeto transicional que muchos recordarán, ¿no? Tiene un carácter lúdico y tiene un carácter bastante sano. Me permite, digamos, como redimensionar el mundo en el que estoy y armar un espacio lúdico por sobre ese espacio material. Luego tenemos un uso que es más complicado, es el objeto que yo denomino transitorio. Es un objeto que en realidad lo que trata es de calmar, digamos, una situación de ansiedad, que es el uso que le dan los padres. Vos me estás reclamando, me estás llamando la atención, yo te doy esto como un chupete electrónico, como una niñera virtual, como un shut-up toy. O sea, trato de calmarte tu angustia con esto, pero la angustia no se calma y eso va generando un circuito que seguramente pueda devenir luego en, por ejemplo, problemas de adicción, porque, digamos, la forma de calmar termina siendo un objeto. Calma el vacío. Objeto transformacional es una, digamos, usar un objeto para tratar de cambiar el talante. Es como cuando uno está, digamos, de mal humor, no, está mal aspectado y dice, bueno, me voy a meter en esto, me voy a meter en Twitter, por ejemplo, para ver si me cambia un poco el humor. Es buscar cambiar el humor, es más parecido al transicional, pero digamos, uno entra en un estado donde lo que está buscando realmente es cambiar el humor, cambiar el estado de ánimo y es algo que puede ser bastante sano. El objeto transformacional es justamente eso. Bien. Y luego tenemos el objeto salvador. Esto se ve, por ejemplo, en los chicos que tienen adicciones a los videojuegos, ¿no? Es como vos le sacás ese objeto, ¿verdad? Y sienten que pierden todo contacto con su posibilidad de salvarse,
¿no? Es lo único que los ata a veces a la realidad, ¿no? Ustedes habrán escuchado o habrán visto o habrán presenciado quizás chicos que realmente tienen una relación con los dispositivos que es patológica. Bueno, este sería un tipo de uso patológico, que obviamente si uno se lo da como ya tap toy durante muchos años, seguramente al cabo del tiempo él mismo empieza a utilizarlo como un objeto salvador, ¿no? Y por último, ¿no? Como objeto del self, es decir, las redes sociales, por ejemplo, en esa sobreexposición social que tenemos y donde subimos, bueno, me comí una milanesa en 2 panes, estoy en OEI hablando, ¿no? Estamos pasando la bárbara acá. De alguna forma lo que yo pongo ahí aparece reflejado y me va devolviendo imágenes de mí. En los chiquilines, por ejemplo, un me gusta cotiza tanto como $1. Por lo menos en Uruguay sí, no sé en Argentina cómo está el tema del dólar, pero digamos, lo que ellos más quieren es tener me gusta, porque eso les devuelve imágenes, digamos, de valía, ¿no? Entonces, básicamente, ese era el recorrido que yo quería hacerles en este mundo de dispositivos para niños. Muchas gracias.